El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy a esta transmisión, la cual se pueden contactar con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Pueden escribir hoy todas las preguntas que tengan frente al tema que vamos a tratar en esta noche, y como ustedes lo pidieron, hoy tenemos reclamaciones del SOAT frente a accidentes de tránsito. Y por supuesto hoy me acompaña el abogado Kevin Alonso García Pineda. Bienvenido a Legalmente Hablando. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Mi nombre es Kevin Alonso García y agradecido con la presente invitación. Bueno, Kevin, para comenzar, queremos saber ¿qué es el SOAT y cuál es su función principal frente a un accidente de tránsito? Bueno, el SOA se encuentra definido como un seguro obligatorio de accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, su función principal consiste en amparar aquellas circunstancias en las que se encuentra cubierto en la expedición de póliza de seguro. ¿Cuáles son? Pues serían los gastos funerarios, indemnización por muerte, atención médica inmediata, gasto de transportes. Sí, bueno, esos serían los derechos y las funciones que serían para el tema del SOA. ¿Cubre solamente las personas involucradas en el accidente, o también cubre en daños a vehículos? No, pues solamente cubre a las víctimas, ¿sí? A todas las víctimas que se encuentran presentes dentro del accidente de tránsito. Los daños patrimoniales causados a los vehículos no los cubre el SOA, solamente son las lesiones personales. Entonces, para aclararle a las personas, ¿quiénes tienen derecho a recibir la cobertura del SOAT en caso de un accidente de tránsito? Las víctimas. Entonces, puede ser el conductor, puede ser el peatón, el que va y va en la bicicleta, ¿sí? Los ocupantes que se encuentren dentro del vehículo, ya sea que pues vaya en un automóvil, o el ocupante o el pasajero que va en una motocicleta. ¿Cómo se debe proceder inmediatamente después de un accidente para poder entrar a reclamar los beneficios del SOAT? Bueno, después de un accidente, sí, se deben tener en cuenta una serie de circunstancias. Lo primero sería que cuando ocurre el accidente, cuando ocurre el hecho, sí, inmediatamente lo primero es llamar a la ambulancia. ¿Sí? Lleguen los paramédicos, los enfermeros, atiendan de manera inmediata a la víctima, ¿sí? y posteriormente sea trasladado a un centro asistencial más cercano. En estos casos también siempre es necesario pues tener evidencia de los hechos, de tomar fotografías, ¿sí? Determinar en qué condiciones se encuentra la vía, o sea, por lo general hacer un panorama de alrededor de la ocurrencia del hecho, ¿sí? Para tener como evidencia más adelante ante una posible oposición frente a las reclamaciones del SOA o ante un eventual proceso judicial, ¿sí? Entonces, cuando uno llama a la ambulancia, uno lo que hace es, venga, yo tengo un seguro, ¿sí? Tengo una póliza de seguro del SOA, necesito que lo lleven porque hay un lesionado. Inmediatamente llegan a la clínica y el deber de la clínica es hacer la intención inmediata del paciente. Entonces ahí empiezan a hacer los exámenes médicos, ¿sí? Los diagnósticos y
posteriormente el tema de los días de incapacidad que tiene pues, las personas lesionadas. ¿Cuáles son los documentos necesarios para hacer una reclamación ante el SOAT? Bueno, el decreto reglamentario 780 del año 2016 define, bueno, establece una serie de documentos que se deben tener en cuenta al momento de presentar una reclamación, ¿sí? Pues hay que aclarar primero que es un trámite que no requiere de un abogado, ¿sí? De una representación legal. Sin embargo, pues es recomendable, digamos en estos casos, en que la persona no tenga conocimiento, ¿sí? Asesorarse de cuáles son los documentos que necesitan, porque pues como no conocen, ¿sí? Qué documentos presentan la reclamación, porque pues como no necesitan abogados, entonces dentro del término que tiene la aseguradora para contestar, que son 30 días, van a presentar objeciones y entonces van a perder el beneficio que ellos tienen. Entonces, ¿cuáles son los documentos? Inicialmente elaborar una solicitud de reclamación, ¿sí? Comentar los hechos, qué fue lo que pasó. Dentro de esa reclamación, adjuntarles un formato que expide las aseguradoras, ¿sí? Que es el formato FORPEN. Y también anexar la historia clínica, las epicrisis y demás documentos que, por ejemplo, que vendría siendo lo que puede demostrar el hecho, que es el levantamiento de un croquis, que esto lo hace pues un agente de tránsito. ¿Cuáles son los gastos médicos que cubre el SOAT y hasta qué monto? Bueno, anteriormente, pues en el decreto 780 del 2016 establecía unos salarios diarios mínimos, ¿sí? Lo especificaba como hasta un monte de 800 salarios diarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Y pues hubo una modificación para el año 2022 en donde ya no se habla de salarios diarios en frente a los gastos médicos, sino frente a un cálculo de VT, ¿sí? Entonces, ¿qué gastos médicos cubre? Bueno, la atención inmediata, ¿sí? Médica, las hospitalizaciones, cirugías y medicamentos, ¿ya? Entonces ahí viene de pronto que empiezan a recetar el tema de las incapacidades. ¿Qué pasa si los gastos médicos superan los montos establecidos? Bueno, en ese caso, digamos que la póliza de seguro establece un monto, una cobertura, ¿sí? Que eso pues, dependerá del tipo de vehículo en el cual se encuentra asegurado. Entonces, en caso de que supere esos montos, entrará el ADRES, ¿sí? Anteriormente identificado como FOSIGA, ¿sí? a cubrir esos gastos que se excedan del monto que cubre la póliza de seguro. En caso tal de querer reclamar, pregunta una persona, los gastos funerarios y de incapacidad permanente bajo la cobertura del SOAT, ¿cuál sería el procedimiento para hacerse? Bueno, como el procedimiento sería elaborar una solicitud, como ya venía explicándolo, elaborar una solicitud sencillita, ¿sí? No es un derecho de petición, es una solicitud de reclamación, ¿sí? Tiene una regulación diferente, pues digamos que ellos tienen un término de 30 días para contestar positivamente, como pueden objetarla por cualquier tipo de circunstancia. Sí, entonces es elaborar una solicitud y anexarle los documentos que se vieron, digamos que tienen en la mano, como es la documentación del formato FORPEN, el epicrisis, la historia clínica, los documentos de identidad, y también dependerá de qué tipo de reclamación estamos hablando, ¿sí? Cuando estamos hablando de indemnización por muerte, ¿sí? Es necesario aportar otros documentos, como cuáles: la inspección técnica de cadáveres expedido por la Fiscalía, ¿sí? El registro de función, la cancelación por muerte del documento de identidad,
En este caso, si existen beneficiarios, que sería de pronto la compañera permanente, puede ser la esposa, sus hijos, en los casos, digamos, que tenga una compañera permanente o una esposa, la mitad de la indemnización por muerte le corresponde a ellos y la otra mitad a sus hijos. En caso de que de pronto no tenga esposa o compañera, no tenga hijos, sí se debe, digamos, su grado de consanguinidad o afinidad más cercano, que en este caso, cuando no hay esposa e hijos, pues serían los papás, ¿sí? Y si no hay papás, vendría siendo los beneficiarios los hermanos. Ya. Entonces, cuando se trata hay un documento muy esencial, ¿sí? En el caso de las incapacidades permanentes, que cuando uno presenta la solicitud, ¿sí? Deben tener en cuenta que debe aportar una pérdida de capacidad laboral. Ojo aquí, la gente pues tiende a confundirse en el momento de que, bueno, como la clínica me pidió una incapacidad de 5, 15, 30 días, ¿sí? Entonces el SOA me va a pagar esos 30 días de incapacidad. No, ellos lo que pagan es una incapacidad permanente derivada de una pérdida de capacidad laboral. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde conseguimos ese documento? ¿Cómo, o es que no tengo de pronto los recursos económicos para, digamos, ir ante una junta regional de calificación? Sí, entonces la norma contempla que en las aseguradoras que se encargan, ¿sí? Los que se encargan de expedir o de cubrir estos tipos de siniestros, ya están obligadas a hacer el dictamen médico para determinar cuál es la pérdida de capacidad laboral, para, digamos, que teniendo en cuenta el porcentaje, ellos van a mirar a qué monto tiene derecho ante una reclamación por pérdida de capacidad laboral. Muy bien, ¿y qué pasaría si el vehículo involucrado, ¿verdad?, no tiene SOAT? Bueno, digamos que hay circunstancias en las que, por ejemplo, y se ha visto más que todo de pronto en carretera nacional, o de pronto no hay evidencia o no se logra identificar qué vehículo fue que causó el accidente, porque ya sea porque se dio la fuga, ¿sí? Ya sea porque ocurrió el accidente pero no tenía SOA. Ya, en estos casos, pues como las personas tienen derechos, estamos en un estado social de derechos, sí. A las personas se les debe garantizar una atención médica inmediata, tiene derecho a la salud, sí, a la seguridad social. Entonces, en primera medida, las clínicas deben, digamos, atenderlo por medio del ADRE, ¿sí? Y el ADRE se encargará después de cobrarle al propietario que causó el accidente de tránsito todos esos dineros y gastos médicos que se causaron. ¿Qué hacer en caso tal de que la aseguradora se niegue a cubrir los gastos que debería estar cubierto mediante el SOAT? Bueno, en ese caso depende, ¿no? Porque pues hay que entrar en detalle cuáles son las circunstancias que están negando o está objetando para indemnizar, ya sea por muerte o sea por incapacidad, ¿sí? Porque muchas veces las personas no presentan la reclamación y no adjuntan todos los documentos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso no presentan el dictamen de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces hay que mirar circunstancias específicas para poder, digamos, darle unas respuestas en qué se debe hacer en esos casos. Si de pronto iniciar un proceso judicial ante los jueces, ¿sí? Que puede ser por medio de tutela o puede ser un proceso de responsabilidad. ¿Puede el SOAT cubrir a personas que no están inscritas en el seguro, como peatones o personas de otros vehículos? Sí, claro. O sea, ellos cubren a todas las víctimas relacionadas en el accidente de tránsito, que serían peatones, bicicletas, los que se encuentran como pasajeros, sí, e incluso se ha visto también que cubren a las víctimas, digamos, del otro vehículo que se encuentra inmerso en el accidente de tránsito.
¿Cuál es esa guerra que muchas veces dicen sobre las ambulancias frente al SOAT? Bueno, pues se escucha de pronto el tema de que como hay unos gastos, sí, el tema de unos gastos de transportes, ya digamos que ellos cuando transportan a una persona accidentada o involucrada en un accidente de tránsito y es lesionada, ellos tienen unos derechos para cobrar, hasta el SOA. Entonces ellos tienen un monto. Entonces bueno, listo, si me transporté de aquí hasta acá y tuve que trasladarlo, ya, entonces ellos van a tener en cuenta una serie de documentos, van a tener también el tema de la historia clínica de la víctima y, y la factura del costo que conllevó transportar a una persona de un lado a otro. Entonces, de pronto se ve que en Barranca tienen esa guerra de diferentes clínicas de ambulancia, porque de quién llega primero, claro, porque eso es un tema económico, ¿sí? Y el que llegue primero, pues, posteriormente va a tener las facultades para reclamar los gastos que generaron del transporte de la persona lesionada. Bueno, le recordamos a todos los televidentes que si tienen dudas frente a este tema nos pueden escribir a través del Facebook Live y aquí está el abogado Kevin quien puede orientarlos para una solución clara a sus preguntas. Continuamos. ¿Qué derecho tienen las víctimas, cierto, de un accidente de tránsito para que se les garantice esa atención médica y el transporte de emergencia a través del SOAT? Bueno, digamos que, como lo había mencionado anteriormente, las personas tienen derecho a la atención médica, ¿sí? Independientemente si no tienen seguro o no, digamos, ellos deben ser trasladados, tienen derecho a una seguridad social, tienen derecho a la salud, ¿sí? Y que debe de garantizarle que esa persona va a tener un trato digno dentro de esa atención médica. Que el problema es que no tiene seguro. No, o sea, la clínica es su deber atenderlo y posteriormente ejercer los cobros ante la EPS que se encuentra escrita la persona. ¿Qué pasos deberían seguir esos familiares que han perdido un ser querido en un accidente de tránsito para reclamar la indemnización por muerte bajo el SOAT? Bueno, los familiares deben tener, bueno, seguir primero pues reunir todos los documentos. Entonces, los registros civil de nacimiento, reunir la historia clínica, el acta de fusión, el registro de función, la inspección técnica cadáver y, un formato de la fiscalía que vendría siendo la noticia criminal. Posteriormente, cuando presentan la reclamación, ¿sí? Sucede que las aseguradoras envían un investigador, ¿sí? Un investigador para, digamos, evidenciar de que esos hechos de las reclamaciones que se están presentando ¿sí? Son ciertas. Entonces, ¿qué hace el investigador? El investigador, bueno, sucedió un accidente de tránsito, va a proceder a contactarse con los beneficiarios de la indemnización, ya sea la esposa, ya sea los hijos, ¿sí? Los padres del causante o los hermanos. Entonces le va a pedir una serie de datos, qué fue lo que pasó, cómo se enteró del suceso, ¿sí? Le va a pedir una serie de fotografías, van a mirar a ver si realmente ocurrió ese accidente de tránsito. Porque es que ¿qué es lo que pasa? Es que se ha visto que hay personas que fallecen, ¿sí? Presentan una reclamación y cuando envían al investigador se dan cuenta que los sucesos no pasaron así, ¿sí? Entonces es mejor evitar, digamos, presentar reclamaciones que están por fuera de un accidente de tránsito frente al SOA, porque la persona posiblemente esté incurriendo ante un delito, ¿sí? Y posteriormente la Fiscalía podrá iniciar una indagación penal en contra de la persona que presentó la reclamación. Ya, entonces, digamos, tener los documentos en orden. Tener los documentos en orden, tener las fotografías, ¿sí? El investigador se va a contactar con ustedes,
ya pedí la fotografía de las exequias y eso para determinar de que los sucesos sí ocurrieron como se presentan en la reclamación. ¿Qué papel juegan las EPS o ARL en la cobertura de los gastos médicos cuando una persona afectada está empleada o afiliada a una de estas entidades? Bueno, digamos que cuando se presentan incapacidades, ¿sí?, expedidas por las clínicas, es deber de pronto del empleador, digamos, que no pueda asistir al trabajo por derivado de un accidente de tránsito. El empleador tiene que seguir pagándole su salario mensual, ¿sí?, siempre y cuando, digamos, la persona le muestre, mire, aquí tengo una incapacidad, y el empleador se encarga de cobrar esas incapacidades a la EPS, ¿ya? Entonces, el tema de ARL es un hecho, digamos, como no se trata digamos, de un accidente laboral, sí, porque hay unos elementos que determinan cuánto es un accidente laboral y cuánto no es un accidente laboral, ¿sí? Entonces, cuando es un accidente de tránsito que está por fuera de unas condiciones laborales, ¿sí?, se va a entender por del régimen de una enfermedad de origen común, ¿sí? Pero si está dentro de unos elementos laborales, un accidente de trabajo. Hay una pregunta de la comunidad en redes sociales. Tuve un accidente, pero el hospital me cobró por los exámenes médicos. ¿El SOAT debería cubrir estos costos? Perdón, me repite la pregunta. Tuve un accidente de tránsito, pero el hospital me cobró esos exámenes médicos. ¿El SOAT no debía cubrir estos costos? Sí, si tenía el SOA vigente, claro que sí, porque los exámenes médicos entran dentro de las coberturas que tiene la póliza de seguro. Una señora indica que su hijo tuvo un accidente de tránsito hace 3 años, desafortunadamente falleció. No hicieron croquis. ¿Qué podría hacer ella para solicitar la indemnización? Uy, bueno, en este caso hay que mirar pronto el término que tiene de prescripción, ¿sí? El tema de prescripción en el Código de Comercio establece dos tipos de términos, pues hay que analizar el caso en específico, ¿sí? Porque digamos que la persona en sí, cuando se trata de un hecho contractual, ¿sí?, de su propio vehículo, tiene 2 años para reclamar, ¿ya? Entonces, y hay otro tipo de prescripción, que es la prescripción extraordinaria, que son 5 años. Pregunta de redes, dice, mi hermano fue atropellado por un vehículo y está en el hospital. ¿Cómo podemos reclamar los gastos médicos por el SOAT si no tenemos mucha información del conductor? Bueno, digamos que en esos casos hay que tener en cuenta que cuando ocurre el accidente de tránsito, siempre es buscar digamos, al conductor del vehículo. Ya, si ustedes tienen, ellos le van a pedir, venga, préstame el SOA para que su hijo sea atendido, ¿sí? El documento de identidad, posiblemente no es necesario de pronto que le entregue la copia en física, con la mera foto o con digamos, el documento digital. Ya, y ahí posteriormente, bueno, la placa del vehículo. Posteriormente, digamos, se muestren en la clínica y la clínica pues va a proceder a elaborar ese cobro. ¿Qué pasaría si reclama una persona atención médica al SOAT sin que medie un accidente de tránsito? O sea, va a la clínica, va al hospital, pero se demuestra que el accidente no fue producto, ¿sí?, de un accidente de tránsito, pero lo pasa por el SOAT. Bueno, eso es un problema gravísimo, ¿sí?, porque se ha visto que, por ejemplo, que no se tiene de pronto, hay una persona lesionada, sí, que en caso de que, por ejemplo, el vehículo se fugó, no tiene datos del vehículo, llega a la clínica, ¿sí? Entonces utilizan otro SOA de otro vehículo, ¿ya? Entonces hoy en día, digamos, dentro de la normativa, digamos, dentro de las políticas de las aseguradoras, es pedir que al menos para reclamar haya una denuncia en la fiscalía, porque si hay un lesionado debe haber una denuncia, ¿sí?
porque se ha visto que de pronto las personas realmente no tengo un accidente de tránsito, sino que de pronto se cayó en la cocina, sí, que estaba manejando bicicleta y se cayó, estaba corriendo, jugando fútbol y se cayó. Entonces, digamos que por tener la atención inmediata, sí, en aras de garantizar de pronto la seguridad social, utilizan el SOA del vehículo del vecino, sí, y como no hay entonces se dan cuenta después y empiezan, y ahí es donde vienen los problemas, entonces empiezan a cobrarle por medio de edad a la persona, sí, o incluso pueden estar siendo investigados por un proceso penal. Abogado, ya para finalizar, dice una persona, tuve un accidente en moto, pero superó ya el monto cubierto por el SOAT. ¿Qué puedo hacer para cubrir esos gastos médicos restantes si no tengo la disposición económica en este momento para hacerlo? No, es sencillo, o sea, digamos si superó el monto, la EPS, bueno, en este caso el ADRE son los que cubren digamos, esos montos que se exceden del tema de la póliza de seguro. Doctor Kevin, ¿algún mensaje para los televidentes en estos momentos? ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Cuál es el grupo jurídico al cual usted hoy representa? Bueno, actualmente me encuentro con Soluciones Jurídicas Especializadas, ¿sí? Nos pueden encontrar en el edificio Juliana, segundo piso, en la calle 50, por la calle 50 diagonal del Ex. Actualmente no tengo claro de pronto la dirección exacta del local, pero el tema de reflexión, ¿sí? O sea, que todos los vehículos tengan y sean conscientes de que como nadie está exento de un accidente de tránsito, entonces hago un llamado a la reflexión. Sacar la póliza de seguro del SOA, ¿sí? Porque como nadie está exento de un accidente, entonces hoy puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser incluso usted, puede ser hasta su mamá. Entonces es llamar y garantizar de pronto es eso, porque una persona no cubre, no tiene las necesidades y el SOA lo que hace es cubrir o suplir esas necesidades. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener un accidente y efectivamente no tener ese seguro obligatorio que nos exigen? Bueno, todo para tomar conciencia de la necesidad. Bueno, las consecuencias es que muchas veces van a presentar problemas en la hora de tener una atención, ¿sí? De pronto le van a poner peros, venga que usted tiene que pagar, que no sé qué, el ADRE se demora. Entonces el SOA es lo único que a usted de pronto de manera inmediata le van a garantizar esa atención. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos a Legalmente Hablando y a todos ustedes los esperamos mañana aquí en Legalmente Hablando. Feliz noche. Hasta luego.